el presente programa de video estaremos hablando sobre los circuitos de carga y arranque del sistema eléctrico del automóvil. Muy bien, empecemos con lo que es el circuito de arranque. En primer lugar, veamos cuáles son los componentes principales del circuito de arranque. Tenemos, para empezar, la batería o acumulador. Luego tenemos el switch de ignición o el interruptor de encendido. Seguidamente, un interruptor de seguridad, el cual se denomina neutral switch. Este nada más permite que el automóvil funcione durante el start solo si se ha puchado el pedal del clutch o si la palanca de selectora de cambio se encuentra en parking o neutral. Luego de eso tenemos el solenoide de arranque o el relay de arranque y la marcha o arrancador. ¿Cuál es el propósito o cuál es la base fundamental del circuito de arranque en un automóvil? De convertir la energía eléctrica proveniente de la batería en energía mecánica al darle movimiento al eje cigüeñal del motor para que este empiece a funcionar. Ahora hablemos un poco más detenidamente sobre cada uno de nuestros componentes. La batería, para que se encuentre en buenas condiciones, debe tener por lo menos 12.5 voltios y es suficiente para que pueda abastecer nuestro sistema de arranque. Sin embargo, esta debe tener una capacidad de arranque en frío de cierto número de amperios. Para cada automóvil hay una batería diferente que tiene una capacidad de arranque en frío en amperaje diferente y por lo tanto debe de basarse en especificaciones del fabricante para saber cuál batería es la adecuada para el sistema de arranque o para el sistema eléctrico en general del automóvil. Pasemos al switch o interruptor de encendido. El interruptor de encendido obedece los movimientos que el chofer o el que va a manejar el vehículo le mande. Por ejemplo, podría ponerse o colocarse en una posición de accesorios y nada más ayudar a alimentar a todos los instrumentos del tablero. En una posición de apagado donde todo el sistema estaría completamente fuera de corriente eléctrica. Y luego tenemos una posición de on o de encendido, que es cuando tenemos alimentación de corriente hasta nuestro sistema de encendido. Y la posición más importante que nos interesa conocer en el circuito de arranque es la posición de start o arranque, que es cuando el switch hace pasar una alimentación de corriente primero hacia el interruptor de seguridad, el cual va a funcionar como anteriormente lo mencionamos solo si se ha empujado el pedal del clutch o se encuentra en parking o neutral la transmisión. De aquí, este interruptor de seguridad hace pasar la corriente hacia el solenoide o relay de arranque. Depende del caso, porque solenoides de arranque utilizan comúnmente los vehículos General Motors y la mayoría de autos importados, mientras que el relay de arranque, los American Motors y los Ford. Cualquiera que sea el caso, los dos hacen pasar la corriente hacia la marcha o arrancador para que ésta funcione y haga girar al eje cigüeñal del motor de arranque. Las dos fallas más comunes que se presentan en nuestro circuito de arranque son donde tenemos un arranque muy lento o sin ritmo o donde ni siquiera existe arranque. Entonces para eso pasamos a las siguientes pruebas. Para efectuar las pruebas del solenoide de arranque, conectaremos el negativo del voltímetro al terminal del cable que entra a la marcha y el positivo del voltímetro al terminal del cable que proviene de la batería.
En este momento procedemos a darle 15 segundos de start y la lectura no deberá de ser mayor de 3 décimas de vuelta. Para probar la marcha o arrancador será necesario colocar el positivo del voltímetro en el terminal del cable que entra a la marcha y el negativo del voltímetro a tierra. Donde la lectura no deberá de ser menor de 9.5 voltios. Ya que hemos llegado a la conclusión en donde el solenoide o la marcha están defectuosos, vamos a pasar a dar una demostración de cómo reconstruir una marcha o motor de arranque. Vamos a proceder a desmontar los tornillos que tienen a la tapadera posterior del motor de arranque a la cubierta o carcasa. Procedemos a desmontar la tapadera posterior y queda a la vista el porta escobillas o porta carbones. Luego desmontamos el cable que proviene del solenoide y entra a la marcha para de esta forma desmontar ya el embobinado de campo y sus campos magnéticos. Queda ahora acá la armadura o inducido con su conmutador o colector. Vamos a proceder a desmontar los tornillos del solenoide de arranque. Estamos desmontando el solenoide de arranque y la horquilla que tiene al bendix o al piñón del motor de arranque contra el solenoide, y de esta forma ya la armadura puede desmontarse de la cubierta frontal, quedando acá a la vista el bendix o piñón, conmutador o colector, armadura, bendix o piñón, impulsor, embobinados de campo, campos magnéticos, son los metales que se encuentran en el centro, carbones o escobillas, portacarbones o porta escobillas, 2 positivas y 2 negativas, y cubierta posterior. En la armadura efectuaremos las siguientes pruebas: continuidad, o lo que es equivalente a una resistencia muy baja, desembobinado. Tocaremos de uno en uno sus segmentos metálicos del conmutador. Proseguimos con la prueba de aislamiento. Eso quiere decir que su embobinado no debe de estar tocando a tierra o al eje
de la armadura. Por lo tanto, en ese momento no deberemos de percibir ninguna lectura. La lectura del ómetro será infinita. No deberá de haber lectura porque tenemos que tener una resistencia muy alta, como quien dice, infinita. Proseguimos con la prueba del Bendix o piñón impulsor. Se detiene de su cojinete y se hace girar el piñón únicamente en una sola dirección. Esto significa que el piñón impulsor se encuentra en buenas condiciones. Observe que los engranes del piñón se encuentren completos, todos y cada uno de ellos, para que el acoplamiento contra la cremallera del flywheel sea perfecta y no existan ruidos o no se resbale o deslice al hacer el acoplamiento. Ahora pasamos a efectuar las pruebas del embobinado de campo y del porta escobillas o porta carbón. Vamos a hacer una prueba que se denomina prueba de continuidad, que es tocar con una punta del ómetro el terminal que mete la corriente a la marcha y luego tocamos uno de los carbones positivos. Debe de existir lectura o continuidad, o lo que es equivalente a una resistencia muy baja. Luego pasamos al otro carbón positivo y debe de efectuarse aproximadamente la misma lectura, o lo que equivale a continuidad. Eso significa que el embobinado se encuentra continuo y no está roto. Luego pasamos a la prueba de aislamiento del embobinado de campo. Tocamos con la punta del ómetro a tierra y con la otra al terminal positivo o al cableado que entra al embobinado de campo. La lectura deberá de ser infinito para demostrarnos que existe aislamiento y no está tocando a tierra el embobinado de campo. Así como podremos cambiar este terminal de prueba o esta punta de prueba a los carbones positivos y la lectura deberá de ser infinita. Hacia ambos carbones la lectura es infinita. Siempre observe la longitud de los carbones porque estos son los que hacen el contacto contra el conmutador y los que hacen que la marcha tenga suficiente velocidad. Un buen contacto de los carbones producirá una mejor velocidad de arranque. Además, asegúrese que antes de montar la armadura, limpie suavemente el conmutador para que los carbones puedan efectuar un buen contacto y de esta forma se produzca una buena velocidad de arranque. Asegúrese también que los segmentos metálicos se encuentren totalmente separados por estos segmentos de mica que se colocan entre cada uno de ellos, y para esto podría efectuarse una pequeña limpieza para tratar de asegurar una buena separación entre un segmento y otro. El solenoide de arranque efectúa dos funciones. Una es eléctrica, la cual es efectuar un puente entre la batería y la marcha, y la otra mecánica, que es efectuar un movimiento para el piñón impulsor y que éste se acople al flywheel o corona dentada del volante del motor. Lo hace a base de un funcionamiento electromagnético. Cuando se hace funcionar la marcha de su auto, el solenoide empuja al Bendix hacia el frente para que se acople al flywheel, le dé vuelta al motor
y cuando este aumente sus revoluciones por minuto porque ya ha encendido, automáticamente regresa a su posición original. Antes de armar el motor de arranque, asegúrese que los bujes o bushings estén en buenas condiciones, porque de no serlo así, la marcha podría arrastrarse contra el bobinado de campo o contra los campos magnéticos, y por eso es de que también se adquiere una marcha o un arranque sin ritmo. Muy bien, de esta forma hemos visto cómo el motor de arranque y el solenoide de arranque han podido ser comprobados por continuidad, aislamiento, etcétera, y todo el funcionamiento del motor de arranque en sí. Así es de que es una prueba muy simple y sencilla de efectuar, y de esta forma hemos concluido lo que se refiere a las pruebas y servicio al motor de arranque. Ahora pasamos a lo que es el circuito de carga. En el circuito de carga nosotros vamos a tener componentes principales como el alternador, el regulador de voltaje, el interruptor de encendido y la batería. Veamos cuál es el propósito del circuito de carga. Es de convertir la energía mecánica o la energía que es recibida del motor por medio de una banda en energía eléctrica al estar llenando de amperaje al acumulador o batería. Veamos cuál es el funcionamiento entonces de todos y cada uno de los componentes. La batería le proporciona una carga inicial al alternador para que éste lo pueda reproducir. El alternador necesita entonces de un interruptor, que es el interruptor de encendido, el cual le va a dar una alimentación de corriente, y luego necesita un regulador de voltaje para saber cuál es la corriente que debe de estar generando o produciendo hacia el acumulador. Bien, los problemas que se producen comúnmente en el circuito de carga son o no carga, o carga muy poco, o carga mucho. Veamos cómo entonces nosotros procedemos a hacer la verificación en el circuito de carga. Para hacer las pruebas en el circuito de carga necesitamos polarizar el alternador. Eso significa llegar con un cable al terminal batería o terminal positivo del alternador y luego hacer un puente hacia el terminal field o campo. Este puente se deberá efectuar durante un término de segundos, aproximadamente 5 segundos, y observar la lectura de un voltímetro que se encuentre conectado en el positivo y negativo de la batería. Si nosotros polarizamos el alternador, lógicamente el voltaje deberá de aumentar. Si el voltaje no aumenta, el problema deberá ser el alternador. Si el voltaje aumenta, el problema sería el regulador de voltaje. Hemos comprobado que el problema en el circuito de carga puede ser el alternador o el regulador de voltaje. Pensemos entonces que el problema está en el alternador, para ahora pasar
a la reconstrucción del mismo. Procedemos a desmontar la cubierta frontal con el rotor y nos queda a la vista sus carbones, su portacarbones, sus diodos positivos, diodos negativos y el estator. Vamos a proceder a efectuar la prueba de continuidad para el rotor. Vamos a tocar un anillo colector con una punta de prueba de 1 ohmmetro y con la otra punta de prueba el otro anillo colector. La lectura debe ser entre 2 y 4 ohmios. De no ser así, significa que el embobinado del rotor se encuentra defectuoso, con demasiada resistencia o derivado a tierra. Luego, pasando a la prueba de aislamiento, tocamos un anillo colector, cualquiera de ellos, y el eje del rotor, y la lectura deberá de ser infinito, indicándonos que el embobinado del rotor se encuentra aislado. Vamos a efectuar ahora la prueba del estator. Con las puntas de prueba de 1 ohmmetro, tocamos uno de los terminales del embobinado del estator y luego con la otra punta del ohmmetro, otro de los terminales del embobinado del estator. La lectura deberá de ser casi 0 ohmios, muy cerca de 0. Luego pasamos al otro terminal del estator, del otro embobinado del estator, y también la lectura debe ser casi 0 ohmios. Como se podrán dar cuenta, el estator entonces tiene 3 embobinados. Luego de eso, efectuamos la prueba de aislamiento del embobinado, que sería tocar con una punta de prueba del ohmmetro a tierra o al núcleo metálico del estator y con la otra punta de prueba cualquiera de los terminales del embobinado, y la lectura debe ser infinito, demostrándonos que el embobinado se encuentra totalmente aislado del núcleo metálico. Procedemos ahora a la prueba de los diodos. En primer lugar, ponemos un terminal del probador de diodos en una punta común que pertenece a la placa donde todos los diodos positivos están montados. En este caso tenemos 3 diodos positivos. Y con la otra punta del probador de diodos tocamos la parte positiva o terminal positivo de cada uno de los diodos. Debe de existir lectura. Si toco el otro diodo, también debe de existir lectura. Y por último, también deberá existir lectura. Si ahora intercambio los terminales y pongo el terminal positivo del proveedor de diodos a la placa común y con el terminal negativo del proveedor de diodos toco el terminal positivo de los diodos, no deberá de existir lectura para que los diodos se encuentren en buenas condiciones. De lo contrario, los diodos podrían estar abiertos o en corto. La prueba de los 3 diodos negativos se efectúa exactamente igual que la de los 3 diodos positivos, con la única diferencia que la lectura será totalmente la contraria. Antes de empezar a montar los componentes del alternador, asegúrese que los anillos colectores
se encuentren limpios. Verifique la longitud de los carbones o escobillas, que sea la adecuada. Y por último, asegúrese de un buen funcionamiento de los cojinetes o aleros, tanto de su extremo posterior como de su extremo delantero. Asegúrese que al montar el rotor contra el estator, el alternador tenga una posición adecuada para que en su bracket o en el montador del alternador allá en el automóvil pueda dar opción a girarlo para dar tensión a la banda, y los cables que van a conectar hacia el embobinado del estator tengan suficiente movimiento. Por lo tanto, usted pudo anteriormente haber marcado el alternador y de esta forma no equivocar la posición original. Para que el rotor pueda entrar con facilidad contra el estator y los carbones, fue necesario detener a los carbones contra sus resortes por medio de un alambre, el cual al terminar el ensamble general del alternador habrá necesidad de desmontar. Es lo que vamos a hacer ahora, escuchando que los dos carbones caigan contra los anillos colectores. Efectivamente así fue, y de esta forma queda concluida la reconstrucción de un alternador. Muy bien, ya vimos cómo funciona y cómo se efectúan pruebas y reconstrucción de lo que es el circuito de carga y arranque del automóvil. Pasemos ahora al sistema de encendido del motor. En primer lugar, tenemos que dividirlo en dos circuitos, que van a ser el circuito primario y el circuito secundario del sistema de encendido. El circuito primario va a constar de batería, interruptor de encendido, resistencia ballasta, bobina de encendido, puntos y condensador. Luego vamos ahora al circuito secundario: bobina de encendido, tapa, rotor, cables y bujías. Ahora bien, los automóviles modernos están cambiando lo que es el sistema de encendido convencional por un sistema de encendido electrónico. Todo se debe a mejorar la quema de mezcla aire y combustible que se comprime dentro de la cámara de combustión, y de esta forma disminuir las emisiones contaminantes. Pero sucede de que el funcionamiento del sistema de encendido, el propósito será el mismo: llevar una chispa de alto voltaje adentro de la cámara de combustión de cada cilindro, para de esta manera quemar la mezcla aire y combustible que se encuentra dentro de la cámara de combustión. Las fallas más comunes que presenta el sistema de encendido son una falta de alimentación de corriente hacia las bujías. Por eso es de que nosotros, siempre que nuestro vehículo no enciende, debemos de comprobar que tengamos una buena alimentación de corriente hacia las bujías. Como podemos observar, la chispa que llega a alimentar la bujía, en este caso fue una chispa azul muy fuerte. De no haber sido de esta forma,
hubiéramos tenido problemas en cualquier otro componente de nuestro sistema de encendido. Problemas que comúnmente pueden ser causados por la bobina de encendido. Y vamos a proceder entonces a efectuar la prueba de la bobina de encendido, tanto de su embobinado primario como de su embobinado secundario. La bobina tiene un embobinado primario y uno secundario. El primario consta de un terminal positivo y de un terminal negativo, los cuales tocamos con las puntas de prueba de un ohmómetro, y la lectura va a ser aproximadamente entre 0.3 y 3 ohmios. Luego tocamos el embobinado secundario y la lectura deberá de ser de aproximadamente 7.000 a 14.000 ohmios. El embobinado secundario inicia en el negativo de la bobina y termina en el terminal secundario o corona o parte central de la bobina. Otro de los componentes que pudo estar defectuoso en el sistema de encendido pudieron haber sido los puntos de contacto. Y puede haber sido simplemente un mal ajuste. Veamos cómo verificar el ajuste de los puntos de contacto. En primer lugar, tenemos que colocar la fibra de los puntos en cualquiera de las aristas o de las esquinas del eje de leva del distribuidor. Digo, cualquiera de ellas porque todas deben de tener las mismas dimensiones. Y de esta forma, los puntos estarán en su máximo momento de apertura. Esa máxima apertura es lo que nosotros conocemos como gap, y es la calibración que el fabricante especifique. Comúnmente es de 18 milésimas de pulgada. Para verificarla, tendremos que utilizar un calibrador de hojas, utilizar la hoja de 18 milésimas de pulgada e introducirla entre este espacio. De no ser así, aflojamos los tornillos que detienen la base de los puntos al plato portaplatinos y de esta forma darle la única dimensión que el fabricante especifica, que es la abertura o gap, que es el entrehierro que debe existir entre el punto negativo y el punto positivo del juego de puntos del distribuidor. Otro de los componentes que podría estar defectuoso y permitir que no llegue una buena chispa hacia las bujías podría ser el condensador, componente que siempre debe de ser cambiado o sustituido siempre y cuando los puntos de contacto sean cambiados o sustituidos, ya que se consideran como un conjunto. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver lo que es el orden de encendido en la tapa del distribuidor, para que en el momento en que sea necesario de cambiar una tapa del distribuidor o cambiar bujías, nosotros no tengamos ese miedo de poder cambiar los cables, ya que vamos a conocer el orden de encendido de nuestro automóvil. Si suponemos que este es el frente del motor, el cilindro número 1 será el que se encuentra más cerca a la sincronización del tiempo. Luego tenemos el número 2, 3 y 4. Este sería el orden de los cilindros del motor. Pero, ¿en qué orden nosotros vamos a instalar los cables en la tapa del distribuidor? A esto se le conoce como orden de encendido. Y lo que debemos de hacer es instalar la polea del eje cigüeñal a 0 grados o TDC, y de esta forma el rotor quedará apuntando al cable de la bujía número 1. Eso quiere decir que en este momento nosotros podemos instalar el cable que se dirige a la bujía número 1. Efectuando un momento de arranque en el motor, podremos observar hacia qué dirección el rotor gira, si es en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Otra forma de poderlo determinar es haciendo girar el eje cigüeñal en forma o en el sentido de las manecillas del reloj y observar al mismo tiempo en qué dirección gira el eje del distribuidor. Supongamos que es en el sentido de las manecillas del reloj,
y por lo tanto el segundo cable a instalar va a ser el siguiente en orden de encendido, en este caso el cilindro número 3. Por lo tanto, el cable que voy a instalar en el siguiente segmento metálico de la tapa del distribuidor va a ser el cable que va a pertenecer al cilindro número 3. Muy bien, el siguiente segmento va a pertenecer al siguiente en orden de encendido, que será el cable de la bujía número 4. Y por último, el cable restante, que es para el cilindro restante. Las bujías de encendido son otro componente que podría presentarnos problemas en el sistema de encendido y no producir una buena chispa dentro de la cámara de combustión. Por lo tanto, es importante desmontarlas y observar si están trabajando en buenas condiciones o no. Esto se puede hacer verificando cómo los electrodos deben de estar quemando. Una forma normal de un funcionamiento normal de una bujía de encendido es que se encuentre de un color café claro o gris. Por lo tanto, si la bujía de encendido se encuentra de este color, podríamos estar casi seguros que está en buenas condiciones. Ahora, ya que hemos efectuado un buen ajuste de las bujías, algo que siempre se debe hacer antes de montarlas, hemos ajustado los puntos de encendido, hemos puesto un buen orden de encendido en el auto o en la tapa del distribuidor, procedemos a hacer el ajuste del tiempo. Ajuste de tiempo inicial, que es el que es especificado por el fabricante. Para esto se necesita que el avance por vacío esté desconectado y que el avance centrífugo no esté funcionando. Por lo tanto, desconecta la manguera de vacío que llega al diafragma del distribuidor y mantenga el vehículo en un RPM normal, o sea, en velocidad del gas. En este momento estamos listos para poder ajustar el tiempo de encendido, aflojando el tornillo del distribuidor y ajustándolo a lo especificado por el fabricante. Si la marca que se encuentra en la polea del eje cigüeñal no coincide con la marca que se encuentra en la parte frontal del motor, eso significa que nosotros debemos de aflojar el distribuidor y moverlo hasta hacer que las marcas especificadas por el fabricante coincidan o se alineen. Esta sería la forma de poder ajustar el tiempo de encendido. De esta forma se prueba el avance, el diafragma del avance por vacío. Observamos que al provocarle vacío el diafragma, el plato portaplatino se mueve y se detiene. Si el plato portaplatino se regresara a su posición original, significaría que el diafragma estaría roto, algo que no ayudaría a avanzar el tiempo en los momentos de aceleración. El vacuómetro no deberá de marcar más de 22 pulgadas mercuriales, porque si no romperíamos el diafragma. Así es que hay que tener la precaución de no sobrepasar las 22 pulgadas mercuriales de vacío. Los automóviles modernos sustituyen el sistema de encendido convencional por un sistema de encendido electrónico, componentes que va a ser un poco complejo que entendamos sobre su funcionamiento, debido a que necesitamos un poco de mayor conocimiento sobre el sistema computarizado del automóvil, ya que todos esos sistemas electrónicos son controlados a través de una computadora. Mayor información se proporcionará en nuestra secuencia de videos de sistemas de encendido para automóviles modernos.